Contexto de Espacio 4, con Gerardo Hernández. Gerardo, qué gusto recibirte. Buenos días. Bienvenido, Juan Ceballos. Marcela Pámanes, te saludamos. Buenos días, Marcela, Juan, el auditorio. Un gusto estar con usted nuevamente este miércoles. Y pues viendo todavía los efectos postelectorales en México después de esta avalancha del 1 de julio. En nuestro país hemos cometido como medios, como sociedad, como partidos quienes lo son, el error de centrar la atención diaria en la clase política, una clase política lamentablemente demasiado corrompida en nuestro país, y así lo consigna año con año Transparencia Internacional. Sin embargo, en México la justicia es tanto o más corrupta que la política, y a la justicia, al sistema judicial, se le ha prestado muy poca atención históricamente, por varias razones. Una, no se ha aquilatado porque ningún poder ha asumido el rol principal que le otorga la Constitución, y porque la justicia, los tribunales, tanto estatales como la Corte, han estado supeditadas históricamente al poder político, particularmente a los ejecutivos federal, que es el caso del presidente, y estatales, en el caso de los gobernadores. Vemos todavía cómo, a escala nacional, en cada entidad de la República se ha gobernado por el PRI, por el PAN, por el PRD, quizá en el futuro por Morena. Dependen los magistrados, los jueces del gobernador, lo mismo que los ministerios públicos y las procuradurías. Esto ha generado en México un fenómeno bastante delicado, bastante grave, que es la impunidad. La impunidad, en su acepción más elemental, es la falta de castigo a un delito, una falta a una irregularidad. Estos foros nacionales que ha celebrado el presidente electo y su futuro gobierno de la República atienden justamente a esta problemática. Ha ofrecido el presidente electo López Obrador respeto a la separación de poderes, que es una condición sine qua non para que la democracia en cualquier país del mundo funcione. De otra manera, es una simulación. Estos foros que se han celebrado en México, y en Torreón acaba de celebrarse uno, son válvulas que el gobierno de la República, que va a instalarse el 1 de diciembre próximo, está abriendo en el país. México es actualmente una olla de presión que ha acumulado históricamente grandes cargas políticas, de justicia social, y es una gran presión, una olla de presión México. Es necesario entonces que se abran algunas válvulas para que esto no reviente. Escuchar planteamientos, propuestas, quejas, clamores de la sociedad en estos últimos días y semanas es lo que no hizo en todo el gobierno del presidente Peña Nieto. Felipe Calderón lo intentó hacia el final por presión de la sociedad, pero muy someramente, muy superficialmente, y en una situación coyuntural, no sistemática. Las reformas que el presidente electo propone para el país en diferentes materias deben centrarse también en lo judicial, en la justicia. Tenemos en México cacicazgos que se han arraigado en regiones como la comarca lagunera, donde un magistrado que ya le correspondía retirarse, se le reformó la Constitución para que continuara en su cargo. Esto es muy negativo para la sociedad, para el Estado, para el país, puesto que crear cacicazgos en el Poder Judicial abona e incrementa sustancialmente la impunidad. La impunidad es una invitación permanente a sectores e individuos del país que actúan al margen de la ley para que lo sigan haciendo. La falta de castigo es el principal estímulo para que la delincuencia crezca y para que la corrupción se reproduzca. Tenemos un par de casos recientes. Uno en el ámbito local que incumbe a la comarca lagunera. El 2 de enero de 1999 fue asesinado el niño Carlos Armando Valdés Pérez en el negocio Inteligencia Artificial. El asesino lo arrojó más tarde cerca del aeropuerto, huyó a España, protegido por los gobiernos sucesivos de Rogelio Montemayor
y de Enrique Martínez. Una investigación logró ubicarlo en España, en Girona, España, y posteriormente fue extraditado a México, donde se le dicta sentencia en 2005 por 20 años a Enrique Busquets Casanova. Esta condena se amplió posteriormente a 40 años, pero por influencias del acusado, del pedófilo, volvió la sentencia a 20 años. El miércoles pasado una audiencia aquí en Saltillo para decidir si se le concedía o no la libertad anticipada cuando lleva apenas 12 años de 20, le faltarían 8. Hubo análisis, pruebas científicas que demostraron hace 6 meses que esta persona, Enrique Busquets Casanova, no estaba apto para reintegrarse a la sociedad, puesto que todas las pruebas fue rechazado en todas ellas, en todos los exámenes lo reprobó. Sin embargo, con argucias legales y con otro tipo de situaciones irregulares, puede estar libre en las próximas semanas. La juez que lleva el caso, afortunadamente, no lo liberó el miércoles anterior, sino que pospuso la audiencia para el 20 de septiembre. La sociedad debe presionar para que esto no ocurra, es decir, para que una persona que fue, cuya culpabilidad fue demostrada, salga nuevamente a las calles, porque representa una amenaza para la sociedad, particularmente para los niños. En Nuevo León recientemente un caso similar se presentó, se dejó libre anticipadamente a un violador de niños y al poco tiempo reincidió, asesinó a una niña de 6 años. Esto es lo que ocurre en Coahuila. En el caso federal vimos recientemente pues la liberación del bachiller Gordillo, no porque sea o haya sido una dirigente sindical impoluta, honesta, al contrario, se enriqueció ostensiblemente como dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Sin embargo, su detención fue irregular y por esas irregularidades es que queda libre. No se le libera por lo inocente que pueda ser de desviar más de 1.900 millones de pesos del Sindicato de Maestros. Se le libera porque tenemos un sistema judicial sumamente viciado y corrompido e ineficiente, con magistrados, con ministros de la Corte estupendamente bien pagados, a partir del gobierno de Miguel de la Madrid hasta el actual. Se ha convertido esta casta de ministros y de magistrados en una casta dorada del país. Entonces debemos, como país, exigir al próximo gobierno de López Obrador que ponga énfasis justamente en el tema del aparato judicial. En México no se podrá abatir la corrupción, no podrá haber confianza en las instituciones si no hay un poder judicial verdaderamente autónomo que cumpla con las obligaciones constitucionales, que no dependa del poder político, que no dependa del presidente, de los gobernadores, de los alcaldes. Solo así podremos tener un sistema judicial confiable en el que el 100% de los delitos se denuncien. Actualmente, si llega a los ministerios públicos una mínima parte de los delitos que se cometen, y todavía es muy reducido, alrededor del 2%, los casos que llegan a sentencias. De manera que tenemos, insisto, en México un grave problema en el aparato judicial que debe atenderse a fondo y centrar, ampliar nuestro horizonte más allá de lo político, porque, insisto, el sistema judicial de México está sumamente viciado, corrompido, y esto es lo que nos ha llevado a la situación de crisis institucional que tenemos ahora en el país. ¿Y por dónde hay que jalar la hebra, Gerardo, para tratar de recomponer esta situación? Sí, efectivamente, el problema de México es de diseño. El diseño del sistema político y judicial mexicano se planeó tal como lo vemos ahora, para que haya, en lugar de división de poderes, complicidad entre los poderes, entre el ejecutivo y el judicial. Lo que se debe hacer, para empezar, son jueces, ministros, magistrados realmente autónomos, independientes del poder político, que exista esta separación constitucional, que es lo que le da a las democracias del mundo solidez y también garantías a los ciudadanos. Es decir, que se respete el trabajo desde los ministerios públicos,
en el caso de la Procuración de Justicia, hasta los jueces, los secretarios, los magistrados y los ministros de la Corte, que estén razonablemente pagados. Tenemos en México a una clase política y judicial quizá la mejor pagada del mundo, con los peores resultados del mundo también. Es decir, que haya rigurosidad en la selección de funcionarios públicos en el sistema judicial, de toda la estructura que lo compone, y una vigilancia permanente, que la aplicación de la ley empiece justamente en las propias estructuras gubernamentales, que haya una sociedad más vigilante, y como tenemos en México un sistema presidencialista, porque así lo determina la Constitución, que sea el presidente quien ponga realmente el ejemplo. Tiene López Obrador una carga histórica sobre sus hombros, primero por haber ganado con 30 millones de votos, segundo por la esperanza que se ha depositado en él por parte de México y de otros países, y en tercer lugar por el compromiso que ha asumido él públicamente de una nueva transformación del país, que tiene como modelos a Juárez, a Cárdenas y a Madero, tres presidentes que le dieron al país con sus matices en cada caso, rumbo, dirección y certidumbre. Hay que ser muy exigentes con nuestro futuro gobierno, hay que ser críticos con la administración de López Obrador y hacer desde las trincheras personales un cambio. El cambio no va a venir únicamente de López Obrador o de su gobierno. Va a cometer errores, va a tener problemas, como los ha tenido cualquier administración. Esperemos que no sean tan grandes como los hemos visto en este gobierno del presidente Peña Nieto, pero sí ser muy exigentes con esta administración y también darle, en la medida que nos corresponda, apoyo a México. El país debe partir en lo individual, no venir de un hombre, de un presidente o de un gobierno. Nos exige esta etapa histórica del país compromiso y acción individual para cambiar como individuos, como ciudadanos, porque la corrupción no se localiza únicamente en el gobierno federal, en el estatal, en el municipal, en el poder legislativo o en el judicial. La corrupción ha permeado a toda la sociedad en mayor o menor medida, y es el país reclama de cada uno de nosotros también un cambio de actitud para que el cambio sea integral en el país. La pregunta que se hace el día de hoy al auditorio sobre qué se piensa de esta comisión para investigar deudas estatales es muy pertinente. El Congreso debe hacerlo. Si los gobiernos de las entidades se endeudaron abusivamente, particularmente en 2 años, 2010 y 2011, fue para preparar la elección de Enrique Peña Nieto. Una deuda impune, en ningún caso se investigó, insisto, por las complicidades entre los gobernadores y el presidente de la República, un sistema judicial que en lugar de castigar premia o hace la vista gorda. De manera que es muy pertinente, porque en Coahuila ha rebrotado una demanda social para que se investigue y se castigue la deuda. No es posible que tengamos hasta el día de hoy una deuda de 37,000 millones de pesos, por la cual se han pagado más de 23,000 millones, y todavía no hayamos avanzado grandemente en la disminución de capital de ese adeudo monstruoso que ha atado a Coahuila y a varias generaciones a una deuda espuria, una deuda inmoral e ilegítima. Gerardo, déjame desviarme totalmente del tema, no solamente para preguntarte lo siguiente. Se ha venido difundiendo la posibilidad de que en Coahuila retornen las corridas de toros. Pues es un tema que divide, ¿no? Es un tema bastante álgido que polariza las posiciones. Y la pregunta es si van a regresar porque ganó Morena y porque el ingeniero Armando Guadiana Tijerina es ya senador de la República, si es una suerte de congraciarse con el gobierno federal a través de alguien que es representativo, un coahuilense que estará ahí en la Cámara. ¿Te parece a ti que pudiera tener algo de sentido? A propósito de justicia y a propósito de decisiones, por supuesto. Bueno, el gobierno de Rubén Moreira se caracterizó porque cambió la Constitución cuantas veces quiso, reflejando fobias y filias en la Carta Magna local de Coahuila. La decisión de que las corridas de toros fueran prohibidas en Coahuila fue del gobernador, con un Congreso
totalmente dócil, domesticado al PRI, al gobernador. No hubo consultas. Es muy respetable la opinión de quienes se oponen a las corridas de toros. Yo soy aficionado. Es una fiesta milenaria, una fiesta que data más allá del inicio de la democracia en el mundo. Guadiana es un empresario taurino, sufrió el acoso del gobierno de Rubén Moreira. La decisión de cancelar las corridas fue autoritaria. Sí hay voces que se oponen a esta fiesta, que es una de las más bellas, que tiene también sus detractores muy respetables. Esta no es una concesión a Guadiana. Guadiana es un accidente político. Guadiana es producto, primero, de su audacia, porque denunció con oportunidad la deuda pública de Coahuila, cuando estaba en Moreira en el apogeo del poder, en el apogeo de su carrera política, cuando era presidente del PRI, Humberto Moreira, cuando era gobernador electo Rubén Moreira. Denunció Guadiana la deuda y logró, de alguna manera, que se despidiera de la presidencia del PRI a Humberto Moreira. Hoy no sería Guadiana lo que es sin López Obrador. Tuvo el tino, la inteligencia o bien la coincidencia de haber apoyado desde 2012, cuando renunció Guadiana al PRI, la candidatura de Morena. Gerardo, se nos acaba el tiempo. Redondea tu idea, por favor, para terminar. Sí, las corridas deben volver a Coahuila porque la Constitución se alteró en el gobierno de Rubén Moreira para crear en el Estado un prohibicionismo que le cancelara a los coahuilenses la posibilidad de divertirse de la fiesta brava. En la afición que Gerardo, ofrecía. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. El tiempo nos ganó. Te esperamos pronto. Claro que sí. Gracias. Muy amables. Buenos días.